Bueno, la dependencia de identificación, entonces, cuando una entidad no tiene llave primaria. Entonces, el ejemplo que había dado inicialmente, la factura, ¿ya? Entonces, una factura posee un solo cliente y un cliente puede poseer varias facturas, ¿ya? Aquí me dicen que algunas facturas no participan de la relación. Es como si yo dijera, bueno, yo puedo generar facturas sin definir quién es el cliente, ¿sí? Sin tener cliente. Entonces, en este ejemplo, la factura depende de su existencia de que exista un cliente relacionado. Y hoy en día más, porque hoy en día es obligatorio, es pedir factura. Y entonces, pues, yo no puedo generar factura en un negocio a clientes, o sea, sin tener un cliente asociado. Así sea un cliente ficticio, pero tiene que tener cliente. Entonces, si la factura tiene códigos que se repiten por cliente, no tendrá clave, pero sí un discriminador. Entonces, debo tener el código del cliente, pero, perdón, el código de la factura, pero entonces tengo que colocar ese atributo que me permita identificar pues que una factura estará asociada a un cliente determinado. Las facturas en este caso tienen dependencia de identificación respecto al cliente. Entonces, se necesita que exista un cliente para poder generar la factura, para poder expedir la factura. Dependencia de existencia. La existencia de una ocurrencia de entidad depende de la existencia de otra. Es el mismo ejemplo, ¿ya? De la factura con el cliente. Entonces, aunque la factura tenga clave, si se elimina un cliente, habría que dar de baja todas sus facturas. Entonces, la factura depende de la existencia del cliente. Entonces, aquí de pronto se ve más claro que las facturas dependen, digámoslo así, de que el cliente exista. Bueno, miremos aquí un ejemplo un poco ya de un diagrama entidad-relación donde tengo cliente, producto, empleado, departamento. Entonces tengo un cliente, compra varios productos y en la compra participan también varios empleados. Un empleado compra, le compran, o sea, atienden la compra varios clientes y en la compra pues vende varios productos. Y un producto es comprado por varios clientes y también un producto será pues comprado, o sea, será vendido más bien por varios empleados. Entonces, esta relación participan tres entidades, será una relación ternaria. Si nosotros miramos con detenimiento esta relación, pues vemos que no es tan sencillo leerla, digámoslo así, entenderla. Entonces, en muchas ocasiones es preferible convertir esta entidad compra, ¿ya? Perdón, esta relación compra en una entidad, ¿sí? Y hacer las asociaciones de la entidad tipo compra con cliente, de la entidad compra con producto y de la entidad compra con empleado. Y entonces se vuelven relaciones binarias. Esta ternaria se convierte en tres relaciones binarias. Por aquí hay una observación, dice los nombres de las relaciones deben ser diferentes, ya lo había mencionado. Entonces el empleado trabaja en varios departamentos y en un departamento trabajan varios empleados. Pues digámoslo así que son ejemplos, no se pretende en ningún momento que estos ejemplos reemplacen la realidad. Si la realidad es diferente, pues hay que representar lo que está en la realidad. ¿Ya? No lo que a mí se me ocurrió o lo que el profesor dijo o puso en un ejemplo. Bueno, vamos a mirar un ejemplo, un ejercicio del modelo de entidad-relación y vamos a construir ese modelo de entidad-relación. El modelo de entidad-relación tiene dos partes, ya lo mencioné. Uno es el diagrama entidad-relación, que es el gráfico donde están los rectángulos, donde están los rombos y las líneas para las relaciones. Y también entonces voy a tener que representar el esquema relacional. El esquema relacional es simplemente como
la lista de las entidades y de las entidades tipo, y por cada entidad tipo sus atributos, Además de ello, cada relación tiene que quedar representada, ¿ya? Para ello, entonces, el, el esquema relacional pues tiene sus herramientas. Vamos a mirar qué es lo que nos dice aquí como datos para resolver el problema. Esto sería como el mundo real del problema. Esto lo extraje del problema de la realidad. No significa que esto sea pues cierto, ¿no? Digámoslo así, que este es mi problema ahora. Departamentos tienen un código único por cada departamento y el nombre del departamento. Entonces ya veo que tiene dos atributos, ¿ya? El código del departamento y el nombre. El proyecto o los proyectos tienen un código único por proyecto. Cuando se habla de código único, entonces estoy diciendo de que es un atributo que no se repite y que identifica todas las filas de la entidad. O sea, todos los objetos de la entidad quedan identificados plenamente con su código. Para el caso del departamento, el código del departamento. Para el caso de los proyectos, el código del proyecto. El nombre del proyecto. Y entonces acá aparece otra información que ya tiene que ver con relación que se da entre proyecto y otra entidad. Entonces cada proyecto se gestiona por un solo departamento. Cada proyecto se gestiona por un solo departamento. O sea, tengo que tener la forma de pasar de proyectos a departamento y eso lo debo poder manejar tanto gráficamente como a nivel de los datos en el esquema relacional. Un departamento puede gestionar varios proyectos. Entonces, fíjense que también me dan como la otra parte de la relación. Es del departamento, del proyecto con el departamento, y entonces proyecto con departamento es un proyecto. Cada proyecto se gestiona en un departamento y del otro lado un departamento puede gestionar varios proyectos. Tengo otra entidad tipo que es empleado, ¿ya? Y entonces el código del empleado también es único. Tiene nombre, apellido, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, sexo, está casado o no, y el sueldo. Y entonces aquí luego aparece como la información que me permite asociar el empleado con las otras entidades tipo. Entonces, un empleado pertenece a un solo departamento. O sea, empleado tiene una asociación con departamento, o en un departamento pueden haber varios empleados. Por otro lado, cada departamento tiene un empleado como jefe. Entonces, el departamento se asocia también con el empleado, identificando no solamente en qué departamento trabaja un empleado, sino también cuál es el empleado que es el jefe de ese departamento. Entonces, son dos relaciones que debo manejar entre empleado y departamento. Recuerden, una para el sitio donde trabaja, el departamento en el que trabaja, un empleado, y el otro por el lado del jefe, de quién es quién es el jefe de un departamento, que tiene que ser un empleado. Otro dato para completar este modelo de diagrama entidad-relación: los empleados pueden participar en varios proyectos y en un proyecto pueden participar varios empleados. Interesa saber el tiempo en horas que dedica cada empleado a los proyectos en los que participa. Entonces, empleado se asocia con proyectos. Dice, un empleado puede participar en varios proyectos. En un proyecto pueden participar varios empleados. Esto es una asociación muchos a muchos. Muchos a muchos. Entre empleados y proyectos. Pero dijimos, las relaciones pueden tener atributos propios. ¿Ya? En este caso es una relación muchos a muchos. Los atributos que definitivamente caen,
directamente en la relación son la llave del empleado, el código único del empleado y el código único del proyecto. Caen por estar en una relación muchos a muchos. ¿Ya? Y además de eso tiene un atributo propio y se interesa saber el tiempo en horas, o sea, las horas que está, horas de dedicación de cada empleado al proyecto en el que está participando. ¿Ya? Entonces, es otro atributo que debo incluir ahí. Bueno, aquí aparece esta notación. Voy a tratar de hacer este ejercicio. Por favor, revísenlo y lo trabajan ustedes por su cuenta y poco a poco vamos empezando como a confrontar qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar las entidades. Son 3 entidades, entonces vamos a hacerlo de una vez. ¿Ya? Entonces voy a irlo haciendo acá. Por aquí tengo una entidad, la otra entidad y voy a colocar la otra por aquí abajo. Entonces una es departamento, listo, departamento. Por acá vamos a colocar, tenía también empleado, y por el otro lado tengo proyecto. Listo, entonces devolvámonos a ver el problema. Entonces, departamento tiene código único y el código del departamento y el nombre. Entonces voy a abrir otra diapositiva para hacer el esquema. Entonces, en el esquema dijimos, ya hemos identificado 3 entidades, ¿no es cierto? Una es empleado, la otra era departamento. Bueno, la primera era departamento, voy a ponerla adelante. Y la última era proyecto. ¿Listo? Entonces, fíjense que estoy tratando de construir el esquema relacional. ¿Ya? El esquema relacional, ya lo mencionamos, es como la presentación de las características más relevantes que tiene el mundo real del problema. En este ejemplo, entonces tengo departamento, ¿sí? Tengo empleado y tengo proyecto, que son las entidades tipo que he visto o que me ha planteado el enunciado del problema. Y ahí los puse pues en rojo como para identificarlo fácilmente. En los problemas siguientes pues ya no aparecerá tampoco pues tan fácil la identificación de las entidades. Bueno, tengo departamento, código del departamento y el nombre del departamento. Entonces tengo que venir aquí y colocar esos atributos. Entonces, código departamento. El otro atributo era el nombre del departamento. Entonces, el código del departamento es el atributo que no se repite. Entonces, como es la llave primaria, entonces tengo que identificarla. La forma de identificarla es subrayando ese atributo para declararlo como la llave primaria de departamento. Vamos ahora al enunciado del problema y entonces en el enunciado del problema pues tengo el código del empleado, el nombre, el sexo, el sueldo. Bueno, entonces voy a copiar esto que aparece aquí por facilidad, llamémoslo así. Entonces coloco aquí código del empleado, código del empleado, nombre, voy a colocar nombre como nombre del empleado, este código, este código no se repite, es único, entonces también tiene que ir subrayado, es indicando que es la llave primaria, apellido, empleado, dirección del empleado, esa E significa que es asociada al empleado, teléfono empleado, coloquémosle aquí fecha nacimiento, sexo del empleado y coloquemos aquí un atributo para ese que diga está casado y el último sería el sueldo, dejarlo así, sueldo empleado. Entonces y entonces, fíjense que ya quedan como definidos los atributos, las características
del empleado, ¿ya? De todos los objetos que están guardados o que están asociados a la entidad tipo empleado. Para proyecto, pues también hacemos algo parecido. Vamos a proyecto, a ver qué es lo que tiene. El proyecto dice código único del proyecto y el nombre del proyecto. Entonces vamos a copiarlos aquí. Voy a colocar aquí code proyecto y nombre. Voy a colocar aquí nombre proyecto. RY. Este código del proyecto también nos dijeron que era único. Y vamos a... Bueno, ¿está claro hasta ahí? Pregunta, ¿está claro hasta ahí? Bueno, bien, bueno. Bueno, entonces volvemos al diagrama. Ya, volvemos al diagrama. Ya, y en el diagrama, pues nosotros vamos a colocar por aquí un nombrecito para indicar que esto es el diagrama entidad-relación. Este es el diagrama entidad-relación. Y entonces, pues antes, o sea, aquí pues no, realmente no hice nada, ¿ya? No hice mucho. ¿Por qué? Porque es que la información que voy a colocar acá en el diagrama tengo que, o tiene que provenir de lo que me diga el problema en el mundo real. ¿Ya? Y entonces, miremos a ver, entre departamento y empleado. ¿Ya? Entonces, aparece, bueno, aquí dice un empleado pertenece a un solo departamento y en un departamento puede haber varios empleados. Entonces, vamos a hacer esa relación. Entonces, esta relación es uno a muchos entre empleado y departamento. Un empleado pertenece a un solo departamento. Un empleado pertenece a un solo departamento. Entonces, voy a buscar aquí un rombo. Y entonces, pues, ahí me dicen pertenece. Entonces vamos a ponerle una letra más pequeña porque... Y ahora, entonces hago la línea. Hago la línea. Voy a hacer la línea. Bueno, y vamos entonces a hacer lo mismo al otro lado. Y entonces, pues revisemos qué es lo que hemos hecho. Dice, un empleado pertenece a un solo departamento. Entonces vamos a ver cómo quedó eso. Un empleado, estamos aquí en empleado, pertenece a un solo departamento. Entonces aquí esto debe tener una flechita. Bueno, vamos a cambiar esto por una flecha. Bueno, entonces un empleado pertenece a un departamento. Y la otra información que me dan es, en un departamento puede haber varios empleados. Entonces miremos a ver, aquí está la línea solita y entonces ahí está el varios, ¿ya? Si nosotros retomamos el problema, pues aquí no nos dicen nada acerca de la participación, ¿sí? Entonces, por otro lado, habla del jefe. El departamento tiene un jefe que es empleado, ¿verdad? Entonces, ahorita lo representamos, pero terminemos esa relación pertenece, ¿sí? Entonces, así como está, ¿qué es lo que tengo? Un empleado pertenece a un departamento, pero de acuerdo a lo que está aquí con esta línea sencilla, un empleado podría no pertenecer a un departamento, podría no estar asociado a ningún departamento. ¿Ya? Entonces, pues eso pues depende, como les decía, del problema, pero digámoslo así, la realidad de pronto me dice a mí, no, el empleado tiene que estar asociado a un departamento, entonces esa línea tengo que modificarla, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la línea doble, primero que todo, una línea doble y del tamaño, un tamaño que se vea que, listo, y esta lo mismo, ¿ya? Entonces, esta es de tamaño 4 y doble línea, ¿listo? Entonces, todos los departamentos tienen que tener empleados. Perdón, aquí lo hice mal. Bueno, de todas maneras, todos los departamentos sí tienen que tener empleados. Pero por este lado, a un departamento pertenecen varios empleados. ¿Ya? Todos los empleados tienen que pertenecer a un departamento. Entonces vamos a dejarlo de esa manera. Entonces será una línea doble igual acá. Entonces ya tengo descrita mi realidad en términos de la cardinalidad mínima y la cardinalidad máxima. ¿Ya? Entonces, volvamos a leer. Un empleado pertenece a un departamento pertenece varios empleados.
todos los empleados tienen que estar asociados a un departamento. No puedo tener empleados que no tengan departamento. Y todos los departamentos deben tener un empleado asociado, al menos un empleado. ¿Ya? Entonces, fíjense que cuando yo digo al menos, significa que esa cardinalidad mínima es 1. ¿Ya? O sea, al menos un empleado tiene que estar asociado allí. Bueno, volvamos entonces ahora a leer qué es lo que nos dice alrededor de lo del jefe. Dice, por otro lado, cada departamento tiene un empleado como jefe. ¿Ya? Entonces, entre empleado y departamento también hay una asociación. Vamos a hacerlo. ¿Listo? Y entonces, un empleado será jefe de un departamento. Un departamento tendrá un empleado que, como jefe, uno solo. O sea que esta relación es 1 a 1. Todos los departamentos deben tener jefe, entonces yo pienso que sí. Todos los empleados son jefes, pues ahí sí no. ¿Sí? Entonces, o son jefes de departamento, no. Entonces vamos a hacer esa representación. Entonces, todos los departamentos deben tener jefe. Listo, entonces vamos a hacerlo aquí. Y entonces, como esto, todos participan, entonces tiene que ir doble a dibujarla de forma apropiada. Entonces, doble línea. Y por el otro lado, pues sí va una línea sencilla. ¿Cierto? Entonces, vamos a insertar una línea. Entonces, aquí es un departamento, tendrá un empleado como jefe. Entonces, va una flecha también. Listo, entonces ya tengo estas dos relaciones que están aquí, ya las tengo representadas gráficamente. Voy a ir a representar eso al esquema relacional. ¿Sí? Entonces, en el esquema relacional, eso también tiene que quedar de alguna manera. Entonces, miremos el último. Entonces, hay una relación entre departamento y empleado. ¿Sí? Hay una relación entre departamento y empleado. Esta última es jefe. ¿Sí? Entonces aquí el asunto es, o el dilema es, ¿dónde debo colocar yo la información para poder que esta relación sea válida y que yo pueda navegar de departamento a empleado? Entonces, en este caso, ¿dónde creen ustedes que debe ir un atributo que me permita navegar de una entidad hacia la otra? Bueno, ¿cómo hago entonces para que esta relación exista? Porque gráficamente, si aquí en el diagrama está esa relación representada, pero en el esquema relacional no aparece, entonces no está bien representada esa relación. ¿Ya? Tiene que haber una forma clara de navegar de una entidad hacia la otra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creen ustedes que yo puedo hacer esa navegación de departamento hacia empleado o de empleado hacia departamento? ¿Ya? Pero en esta relación es jefe. ¿Qué es lo que creen ustedes que debo hacer? Recuerden que yo tengo que manejar datos, ¿ya? Y entonces la lógica y la respuesta pues tiene que venir en términos de datos, ¿ya? Entonces para que, por favor, entonces usted también cuando lo respondan pues tengan en cuenta eso. Aló, aló. O sea, ¿cómo puedo hacer para garantizar que esa relación exista en el diagrama entidad-relación? ¿Qué tengo que hacer? Recuerden que lo que yo tengo que tratar de representar es esto. Cada departamento tiene un empleado como jefe. Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿cómo hago que eso quede definido en el diagrama entidad-relación? Con una relación de ¿Sí? 1 a 1, o No, está por eso hablando. esa es la que está ahí. No, esa es la que está ahí Ah, ya, ya, ya. representada. Pero, digámoslo así, en términos de lógica del problema, pues ahí está el gráfico, ¿no es cierto? Que me dice, sí, usted leyó bien el problema y usted hizo el diagrama correctamente. Pero eso no es suficiente. Eso tiene que estar respaldado en datos. Entonces, los datos deben de quedar en el esquema relacional, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder que
que esa relación quede representada en este esquema relacional. Añadir un nuevo tipo de empleado. No. Que la relación tenga un atributo. ¿Cuál? No, la relación, esa relación, recuerden, ya lo mencioné, las relaciones uno a uno o uno a muchos no tienen datos. ¿Ya? Y eso no lo mencioné de esa forma, pero yo lo que sí dije es que todas las relaciones muchos a muchos tienen datos y son las únicas que tienen datos. Bueno, la forma de hacerlo es agregando un atributo en el departamento que me diga cuál es el código del jefe, código del jefe. Este código del jefe, ¿qué creen ustedes que sea? Una llave foránea. Sí, es una llave foránea que apunta ¿a dónde? El código del empleado. A la llave primaria de empleado. Al código del empleado, exactamente. Ya, entonces, vamos a representar eso. A ver, ¿dónde voy? Bueno, aquí. Entonces, aquí entonces defino una llave foránea, ¿ya? Y esa llave foránea entonces es code jefe, referencia, esa referencia es apunta, aquí tengo que colocar el nombre del atributo, que sería el código del empleado, emp, en la tabla empleado o en la entidad empleado. ¿Listo? Entonces, de esa manera ya queda definida esa relación, ¿sí? Ya queda definida y puedo asegurar que el diagrama entidad de relación está correcto porque ya está representado esa situación. Voy a cambiar aquí algo como para ir diciendo, bueno, ya tenemos eso listo. Listo, entonces este ya está en el esquema relacional. Sí, esa entidad, esa llave, esa relación ya está en el diagrama entidad-relación. Vamos a la otra. Un empleado pertenece a un solo departamento y en un departamento puede haber varios empleados. ¿Ya? Entonces, es esta que está acá, pertenece, y es uno a muchos. Y en las relaciones que son uno a muchos, también hay que poner el atributo que me garantice que esa relación está correctamente planteada o definida. Entonces, la forma de hacerlo es colocar el atributo que me permite navegar de una relación a otra en el lado muchos. ¿Cuál será el lado muchos aquí entre departamento y empleado? El lado muchos es cuál entidad es el lado muchos. Los empleados, vamos a ver, sí señor, es el lado muchos, mire, sí, ahí está, recuerden, esa flechita me dice que es uno y esto que no tiene flechita es varios. Entonces, el lado muchos de la relación está en empleado, sí, está en empleado. Entonces, ese empleado, en empleado tengo que colocar un atributo que me permita navegar hasta departamento. ¿Ya? Y entonces vamos a aquí, ¿cuál será ese atributo que me permite navegar desde el empleado hasta departamento? ¿Qué debería colocar allí? ¿Qué atributo debería colocar allí? Código del departamento, muy bien. Exactamente. Entonces voy a colocar aquí código del departamento. Y entonces tengo que hacer o sea, no es suficiente con colocar o definir o declarar el atributo. Tengo que definir la llave foránea. Entonces tengo que agregar aquí la llave foránea y entonces en este caso es código del departamento, es este campo de aquí, sí, este que estoy aquí marcando, referencia. Ahora voy a departamento, que es este code departamento, code depto, en departamento. De esta manera, entonces, esas dos relaciones que hemos dibujado aquí, pertenece y es jefe, entonces ya podemos decir que están correctamente representadas tanto en el diagrama entidad-relación como en como en el esquema relacional. Volvamos entonces al enunciado del problema. ¿Ya? Dice, los empleados, bueno, miremos este de los proyectos. Aquí está, cada proyecto se gestiona
por un solo departamento y en un departamento se pueden gestionar varios proyectos. Si hay una relación entre proyecto y departamento, vamos a representarla y ahora miramos los detalles. Entonces dijimos que esto se llamaba gestiona. Y entonces el problema, ¿qué es lo que me dice? Cada proyecto se gestiona en un departamento y un departamento puede gestionar varios proyectos. En un proyecto se gestiona en un departamento. Un proyecto se gestiona en un departamento y en un departamento se gestionan varios proyectos. Entonces, por el otro lado, pues irá la línea sin flecha, indicando que estos son varios. A ver, ¿todos los proyectos se deben de gestionar en un departamento? Pues yo diría que sí. Entonces, esta línea debe ir doble. La línea debe ir doble. ¿Está? Doble línea. Y todos los departamentos gestionan proyectos. Pues yo ahí sí pensaría que no. Algunos departamentos pues son de servicio, por ejemplo, y entonces no necesariamente tienen que gestionar proyectos, ¿sí? Sino dedicarse como a otras actividades. ¿Ya? Entonces ya nos queda departamento con proyecto, ya nos queda departamento con proyecto representado en el diagrama entidad-relación y también ahora tenemos que venir al esquema relacional a tratar de representar esa relación que acabamos de definir, gestiona. Es entre proyecto y departamento. Dijimos que el atributo que me permite pasar de un lado a otro debe estar ¿en qué lado? En el lado muchos, o sea, en proyecto, exactamente. Entonces, vamos acá al proyecto y en proyecto entonces tengo que agregar un atributo que me permita navegar hasta departamento. Entonces, ¿cuál sería el atributo que debo colocar ahí? Código del departamento. Vamos a copiarlo de una vez. Por acá estaba. Listo. Y la llave foránea es esta misma. Básicamente esta misma. Entonces, código del departamento, referencia al atributo código departamento en departamento. ¿Ya? Entonces, aquí en las llaves foráneas, yo debo tener una precaución y es de que el atributo, a ver, en la definición, el atributo que yo coloco de primero, dice llave foránea code departamento, este atributo es el atributo que estoy manejando en la entidad. En este caso, este código del departamento es el código donde está empleado, ¿sí? El atributo de código departamento de la entidad tipo empleado. Y el atributo que está enseguida del referencia es el atributo que es llave primaria en la otra relación. O sea, en departamento, code de departamento tiene que aparecer como llave primaria. Vamos a hacer un cambiecito aquí para que se vea más claramente eso. Entonces voy a cambiar el nombre aquí en proyecto a este atributo. Ya no es code-depto, sino code-dep. Y entonces, pues dijimos, el atributo que estoy usando en esta entidad proyecto, debo colocarlo aquí de primero. Entonces, code-dep, referencia a code-depto, que es el código del departamento aquí en departamento, y efectivamente tengo que declarar la entidad tipo departamento. Ese sí no puede, tendría que ser único en todas las ocasiones cuando yo lo referencie. Es el mismo siempre, ¿ya? Porque es la llave primaria de departamento. Vamos otra vez al enunciado del problema. Ya entonces tenemos, cada proyecto se gestiona por un departamento y un departamento puede gestionar varios proyectos, este ya lo tenemos. Miremos ahora empleados y proyectos. Dice, un empleado puede participar en varios proyectos y en un proyecto pueden participar varios empleados. Entonces, vamos acá al diagrama y hacemos la relación también. Dijimos, participa. Entonces, dijimos que esto era una asociación muchos a muchos. Un empleado participa en varios proyectos y en un proyecto participan varios empleados. Entonces, vamos a colocar las líneas de una vez. Entonces, ahí está, muchos a muchos. ¿Sí? Miremos a ver, todos los proyectos necesitan empleados que participen.
Díganme ustedes. No sería necesario porque hay empleados que estén en un departamento que no tiene proyectos como tal. No, estamos hablando de cosas distintas porque ya estamos en el proyecto, no estamos Ah, con departamento, no tenemos ya nada que hacer. Es entre empleado y proyecto, ¿ya? Entonces, un empleado puede participar en varios proyectos. En un proyecto pueden participar varios empleados. La pregunta es, ¿todos los proyectos necesitan que tengan empleados participando? Sí. O sea, la respuesta puede ser sí o no, pero díganme ustedes cuál prefieren para poderla colocar aquí. Entonces me dicen que sí, listo. Entonces sí, todos los proyectos, entonces tiene que ir línea doble, porque eso significa que todos los proyectos participan de esta relación. ¿Ya? Entonces es una participación total y mm, tengo que colocarla con línea doble. Línea doble, pues empecemos con línea doble y aquí dijimos 4. Listo. Y línea doble. Ahora miremos por el otro lado. ¿Todos los empleados tienen que participar en proyectos? No, efectivamente. Algunos empleados serán de servicios o de tipo administrativo, no tienen que participar en proyectos. Entonces, esta parte ya queda definida en el diagrama entidad-relación. Vamos al esquema relacional para revisar la coherencia. ¿Ya? Entonces, esa relación es muchos a muchos, se llama participa, ¿no es cierto? Entonces tengo que declarar esa relación como si fuera una entidad. Dijimos que en las relaciones muchos a muchos, en las relaciones muchos a muchos, la llave primaria de las entidades venían a ocupar puesto en la entidad, en la relación. Entonces en participa caen el código del proyecto y el código del empleado. Vamos a copiarlos de una vez aquí, código del empleado, el código del proyecto, ¿dónde está el proyecto? Ahí están los dos, ¿sí? Código de empleado, código del proyecto. Y volvamos entonces al enunciado, a ver qué es lo que nos dice. Un empleado puede participar en varios proyectos, en un proyecto pueden participar varios empleados. Interesa saber el tiempo en horas que dedica cada empleado a los proyectos en que participa. Entonces, eso lo tengo que hacer, ¿ya? Agregando un atributo que sería las horas de dedicación. ¿Ya? Estas horas de dedicación pues ya no van subrayadas. Y entonces con eso queda definida, en términos de atributos, ya queda definido todo lo que hace relación al problema. Pero entonces aquí en el diagrama yo puedo agregar algo. Vamos a ver qué podemos agregar aquí. Entonces, y aquí entonces viene, este es un atributo y entonces pues el atributo se lo cuelgo a la relación en la cual va ese atributo. ¿Ya? Entonces, el único atributo que necesito colocar allí es el que cae, que estoy declarando allí horas. ¿Por qué? Porque los otros dos atributos ya mencionamos por derecho propio caen a quien participa. Entonces, en participa tendrá el código del proyecto, el código del empleado y el número de horas. Hay algo que, pues, digámoslo así, yo lo copié directamente, copié la llave del empleado, la llave del proyecto, y esos dos atributos constituyen la llave de participa. ¿Ya? Entonces, también estos dos atributos son la llave primaria. ¿Ya? Faltaría por declarar la llave foránea. Miren que eh, en el diagrama participa, apunta hacia proyecto y participa también, apunta hacia empleado. Entonces, tengo que tener la forma de navegar desde participa hasta empleado y de participa hasta proyecto. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, pues simplemente código del proyecto, vamos a colocar aquí code empleado, referencia a código de empleado en empleado. Entonces, ya tengo la llave foránea de empleado de participa hacia empleado. Entonces, de participa hacia empleado. Entonces, esto ya me quedó
faltaría de participa hacia proyecto. Entonces, de participa hacia proyecto. Entonces, pues vamos a copiar esto aquí y cambiamos lo que tengamos que cambiar. Entonces sería code proyecto, code proyecto, code PROI, referencia a code PROI, este mismo de aquí, PROI, en proyecto. Y de esa manera, entonces, el esquema relacional, pues ya queda definido, ya queda representado. Bueno, preguntas. Profesor, en un diagrama que usted tenía había un rombo, pero que tenía como dos líneas, en el sentido que estaba como con bordes. ¿Qué significa eso con respecto? Ah, sí, sí, eso significa, por ejemplo, yo lo puedo hacer con doble línea, sino que pues yo no sé si de pronto, si yo no sé aquí, a ver si aquí también lo puedo hacer con doble línea, exactamente, y pues tendría que darle como un tamaño de línea más grueso para poder que se distinga. ¿Eso qué significa? Significa que esta relación se comporta como una entidad que es una entidad débil, ¿ya? ¿Y por qué es débil? Porque tiene atributos, ¿sí? Tiene atributos y entonces la existencia depende de que exista el empleado y de que exista el proyecto. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, yo a veces me confundo con lo de la flecha. Sí. O sea, no sé cuándo bien la flecha, de la línea va con flecha o no va con flecha. Eso como que se me dificulta verlo bien, entonces no sé si me lo puedo volver a explicar. Sí, la flecha, cuando yo coloco flecha, significa que la cardinalidad máxima es 1. Cuando coloco la línea sin flecha, significa que la cardinalidad máxima es muchos. Ya, entonces miremos aquí el jefe, esta de acá, que tiene dos flechas. Ya, entonces un departamento tendrá como jefe a un empleado. Entonces va una flecha. Y un empleado será jefe de un departamento. Ya, no puede ser jefe de varios departamentos. ¿Ya? Miremos otro caso, por ejemplo, este es de acá arriba. Espérate, departamento con empleado. Entonces, un empleado pertenece a un departamento. Entonces, va la flecha. Y a un departamento le pertenecen varios empleados. Entonces, este varios no tiene flecha. Ya, ¿Está más claro? sí, señor, gracias. ¿Preguntas? Profe, con respecto a los grupos para el proyecto, ¿eso cuándo se define o cómo, o sea, cuánto sería la cantidad, por lo menos, de... No, pues ustedes pueden trabajar 4, 3, los números de personas que quieran. Yo lo que sí les solicito es que traten de hacer reuniones periódicas y graben las reuniones para que tengan evidencia de que ustedes trabajaron en grupo, ¿sí? Entonces ustedes ya saben que existe Google Meet o que existe Zoom, que hay software que te permite grabar la clase o perdón, la reunión, ¿no es cierto? Entonces ustedes graben así sea un pedacito de la reunión, no necesitan grabar pues toda la reunión y dejar como claro que ustedes están trabajando en ese grupo. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ese mismo grupo, esas mismas personas pueden trabajar en el laboratorio, ¿sí? Y pueden trabajar en las tareas. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, ¿sí? Bueno, aquí hay alguien que está buscando grupo. Bueno, yo no tengo más y ya pues también se me acabó el tiempo. Entonces, les deseo una feliz noche, que descansen y que pues, se alimenten bien y cuídense, al igual que sus familiares. Les deseo pues lo mejor en estos momentos de esta situación tan dura que tenemos. Hasta luego. Voy a terminar la grabación.